¿Cómo les va? Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias damos a Dios que nuevamente podemos estar reunidos este día martes para estudiar la palabra de Dios. Y vamos a continuar en el día de hoy hablando sobre el Espíritu Santo, sobre el tema del Espíritu Santo. O la doctrina del Espíritu Santo, como quieras decir, ¿no? Hoy vamos a hablar un tema muy fundamental y muy importante que es la llenura del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no es el caer para atrás cuando alguien te impone las manos y caes en el piso, ¿no? Como hoy se ve muchas cosas, ¿no? Y quiero tirar por tierra todos estos malos fundamentos que tienen las vidas o las malas enseñanzas nos han enseñado y lo mal que hemos aprendido y de qué manera y de cómo confunden a la gente con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Por eso la llenura del Espíritu Santo no es hablar en nuevas lenguas, ¿no? Esto es una evidencia del Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una evidencia es algo, es un don del Espíritu Santo, pero no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo, ¿no? El apóstol Pablo decía esta palabra en el libro de Efesios capítulo 5, verso 18. Él dijo: no embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu. ¿Qué tenía en mente? Hoy vamos a ver qué tenía en mente cuando el Espíritu Santo reveló esta palabra al apóstol Pablo para que nosotros la podamos entender. Ahora, nosotros debemos comprender que en este tiempo hay mucho engaño con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Por eso hay tanta confusión, ¿no? Mucha gente piensa, vuelvo a decirte esto, ¿no? De que la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y hablan en lenguas, pero después tienen un testimonio pésimo. Tienen una vida que realmente no aman a la esposa, no aman al esposo, mienten, engañan, adulteran y cuántas cosas hacen, pero dicen ser llenos del Espíritu Santo porque están hablando en nuevas lenguas. Ahora, también veo y conozco gente que no habla en lenguas, pero que tiene un testimonio hermoso, un testimonio que refleja, ¿no? la gracia de Dios en su vida. Por eso hoy vamos a estudiar, vamos a basarnos en este estudio, en este versículo del capítulo 5 y el verso 18 del libro de Efesios, y vamos a comprender, pero vamos a meternos de lleno en lo que es este estudio que vamos a estar compartiendo en esta tarde. La actividad del Espíritu Santo en el creyente, en el cristiano, ¿sí? No está limitada en el momento de la salvación. O sea, no es solamente que el Espíritu Santo actúa solamente para que nosotros podamos llegar a los pies de Cristo y ya está, ahora cumplió su tarea, su trabajo, lo que tenía que hacer y dejó de estar. No, al contrario, porque es una actividad que continúa en nosotros para enseñarnos, para guiarnos, para formar el carácter cristiano o formar el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Y llenarnos de esa gracia divina de poder vivir y mostrando un testimonio. El carácter se verá, el carácter transformado se verá desde el momento que nosotros podamos tener un buen testimonio de que Dios vive y reina en nuestra vida. Todo esto con el fin de que nuestras vidas sean todas para la gloria de Dios, o sea, reflejen la gloria de Dios. Ahora, en los estudios pasados que hemos estado compartiendo, hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y esto fue un evento que ocurrió una vez en el día de Pentecostés, y de que de lo cual, ¿no? Todo creyente viene a gozar de esta bendición en el momento de su conversión, en ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, en el momento de que uno es salvo, el Señor le da el bautismo, lo bautiza en el Espíritu Santo, lo hace parte del cuerpo. El sello del Espíritu Santo, también estuvimos estudiando, es la señal o la marca que Dios ha puesto en el momento que ha creído y nos identifica como propiedad de Dios. Sí, esto nos identifica, es un sello que Dios ha puesto en nuestra vida y que digamos, muestra que somos la propiedad de Dios. Luego hablamos sobre la arras del Espíritu. Y cuando hablamos de la arras del Espíritu, vemos que es la garantía que tenemos la completación de nuestra redención. O sea, está completa nuestra redención. El Señor vendrá por nosotros. Y la promesa de que Él vendrá por nosotros. Esa arras es el anticipo de lo que nosotros vamos a recibir en el cielo. Luego hablamos de la morada del Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo. Hace una residencia, o sea, hace una morada en nosotros, en cada uno de nosotros, desde el momento que confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos. Una ilustración
que puede servirnos para entender mejor lo que significa ser llenos, lo tenemos en el Evangelio de San Juan capítulo 12, verso 3. Y esto nos muestra en un momento cuando María se humilla delante de la presencia de Dios, de la presencia del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice en el verso 3, miren lo que dice: María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó en sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. ¿Sí? Acá nosotros notamos que el olor del perfume que María derramó en el Señor y luego ¿no? que estuvo en ese momento llenando todo lo que es cada rincón de la casa. No había rincón en la casa que no se sintiese o no se percibiese el olor a este perfume en el cual había sido ungido el Señor. Así debe ser el control y la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Le tenemos que dar acceso al control absoluto de nuestro corazón, de nuestro ser, totalmente de nuestro ser. El Espíritu Santo tomará y en cada aspecto de nuestra vida reflejará que Él está en nosotros, bien sea en la familia, o sea, cuando nosotros estamos con la familia, en el trabajo, las relaciones con las amistades, en el matrimonio, los estudios, en el servicio a Dios en la iglesia y aún en nuestra vida financiera, nuestra vida en la economía. Tiene que estar, ahí se muestra la llenura del Espíritu Santo. Ahí notamos que una persona está dando testimonio del Espíritu Santo de Dios, que está llena del Espíritu Santo de Dios. Ahora, nuevamente las Escrituras son las que nos pueden dar luz en cuanto a lo que implica ser lleno del Espíritu Santo, y vamos a considerar lo mencionado en el libro de Hechos y la única mención de lo que se menciona en esta epístola. Y acá nosotros vamos a hablar del buen testimonio. Por eso yo te decía que muchos confunden, o sea, la llenura del Espíritu Santo con el hablar en distintas lenguas, en hablar en lenguas. Pero luego hacen cualquier cosa en su vida. Sin embargo, vamos a notar y vamos a ver, vamos a estudiar esto y vamos a ver que la llenura del Espíritu Santo es justamente el testimonio, porque muchos dicen que están llenos del Espíritu Santo, pero no aman a su esposa, no se dirigen bien a sus hijos, levantan malas palabras o dicen malas palabras contra su esposo, contra sus hijos, y eso nos muestra a las claras que no está lleno del Espíritu Santo. Por eso debemos nosotros conocer lo que significa la llenura del Espíritu Santo, porque muchos piensan que la llenura del Espíritu Santo es caminar como un borracho, caerse, gritar, comenzar a moverse, hacer todos movimientos míos extraños. Parece que le hubiesen puesto la corriente, un cable con corriente encima, comienzan a temblar. Y la verdad que la llenura del Espíritu Santo es algo mucho más profundo de lo que muchos andan enseñando. Por eso yo te decía, en este caso, que vamos a basarnos en Hechos de los Apóstoles, vamos a mirar lo que es el testimonio, ¿no? En este caso, bendito sea el nombre del Señor, vamos a ver los 7 diáconos escogidos que habla Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Así como Bernabé, se menciona primero una condición para ser lleno del Espíritu Santo. O sea, hay algo que menciona, que nos enseña la palabra de Dios. Miren lo que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 11, verso 24. Dice así: buscad pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, verso 3, ¿sí? Aquí leemos que Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo, y también dice y de fe. Esto nos enseña, estos dos pasajes nos enseñan, ¿sí? Y nos señalan una condición fundamental para ser lleno del Espíritu Santo. El buen testimonio es fundamental para aquel que quiere que el Espíritu Santo lo llene, que el Espíritu de Dios lo llene en toda su plenitud. Esto lo vamos a ver también en las epístolas de los Efesios, lo que hemos mencionado antes en Efesios 5:18, ¿no? Miren lo que dice, porque debemos nosotros leer los contextos. Cuando
Cuando uno está estudiando la palabra de Dios, debe leer los contextos de lo que es anterior y posterior, del versículo, digamos, los versículos que están rodeando, lo que rodean, ¿no? el versículo que estamos leyendo. Ahora fíjense en esto, bien, en profundidad, miren esto. Vamos a Efesios capítulo 5, vamos a leer el verso 15 hasta el 18, miren, y un poquito más también, si es posible. Mirá, dice así, mirad, pues con diligencia, o sea, presten atención lo que decía en este caso el apóstol Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la buena voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor, dice a vuestro, gloria al nombre del Señor, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empieza uno a tomar color lo que estamos hablando, porque si uno mira lo que habla el apóstol Pablo, justamente ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Que es lo que hablaba en el primer versículo del capítulo 5, y muestra, digamos, muestra de cómo debe ser la vida de la persona que desea ser lleno del Espíritu Santo. O sea, que cómo va a mostrar estar lleno del Espíritu Santo si tiene una vida deplorable y de pecado, donde su boca habla cualquier cosa, su vida dice cualquier cosa. Es realmente, mire, si uno mira, vamos al verso 1, mire lo que dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Pero fornicación, miren cómo empieza a tomar color lo que estamos hablando. Fíjense cómo comienza a hablar sobre el testimonio que uno tiene que tener en la vida como cristiano. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabe esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os engañéis con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe de ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla. Mira esto, dice, en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andá como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque es vergonzoso, dice, aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que la manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, que te alumbra Cristo. Mirad pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Gloria al nombre del Señor, aprovechando, porque dice, porque los días son malos, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, ¿sí? De cuál sea la buena voluntad del Señor, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Esto es algo que nosotros debemos notar. La morada del Espíritu Santo en nosotros implica que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, de que ya no es el Señor de nuestras vidas. Somos luz en el mundo y con nuestras palabras, acciones y reacciones y decisiones podemos demostrar que somos de Dios, desechando lo malo para aprobar lo bueno. Tener una vida de testimonio, mostrar que verdaderamente Dios vive dentro de nuestro corazón. Y al notar el buen testimonio, vemos que se menciona antes de ser lleno del Espíritu Santo, mientras que los que notamos que a partir de ahora es mencionado después, indicado que son las consecuencias o la evidencia
de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, porque si uno sigue hablando, sigue leyendo, mejor dicho, fíjense en que dice, no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, ante bien sello en el Espíritu Santo, hablando entre vosotros, y ahí cambia. O sea, el apóstol Pablo hace, de ese versículo 18, anterior al 18 y posterior al 18, enseña cómo es la vida de aquella persona que no tiene a Dios y esa persona que tiene a Dios. La vida que tiene una persona llena del Espíritu y una persona que no está llena del Espíritu, que tiene otra cosa. Fíjense que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor al Señor. Y después, bueno, da toda la enseñanza lo que es, por ejemplo, en lo que son los casados, habla del matrimonio, habla de los hijos, habla de los operarios, o sea, habla de los empleados, habla de los empleadores. Entonces da una buena enseñanza, lo que decía el apóstol Pablo allí en el libro de Efesios. Nosotros notamos que el Espíritu Santo nos llevará también a poner los ojos puestos en el Señor. Por ejemplo, la mención de Esteban lleno del Espíritu Santo es bueno considerarla. Nosotros tenemos que considerar esto. Porque la apreciación por la persona de Cristo, uno comienza a apreciar el hecho, comienza a mirar bien hacia el Señor Jesucristo. Con temor y temblor empieza a mirar al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre nos va a conducir a toda verdad. Por lo tanto, el ser lleno del Espíritu Santo siempre nos va a conducir a mirar al Señor para vivir agradándole en todo. Porque nosotros debemos agradar con nuestra vida al Señor en todo lo que hagamos, digamos, hablemos, no sé, vivamos en todo tiempo, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en el colegio, en la facultad, en la universidad, donde sea, en un negocio cuando vamos a comprar, en la feria cuando vamos, no, estando a solas con los amigos, estamos a solas, solamente con nuestra propia persona. ¿Qué testimonio mostramos? Mostramos que estamos llenos del Espíritu Santo y eso es lo que es importante. Miren lo que dice Hechos capítulo 7, verso 55. Dice, Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es precioso considerar que el Espíritu Santo nos llevará a poner nuestros ojos en Cristo para contemplar su gloria. El Espíritu Santo nos llevará justamente a esto, ¿no? A contemplar la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas distraen la atención de lo que realmente es importante? Hay tantas cosas que distraen en este tiempo a la vida. Se distraen por todo, hay muchas distracciones, se miran muchas cosas, ¿sí? Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Esteban sería parte del primer mártir de la iglesia, o sea, el primer mártir de la iglesia, de los comienzos de la iglesia cristiana, el primer mártir, ¿no? Y cuánto valor y fuerza necesitaba en ese momento. Por eso su mirada, al ser lleno del Espíritu Santo, su mirada estaba puesta en los cielos, contemplaba, o sea, con su contemplación, su mirada estaba puesta en el Señor y dice que veía al Hijo del Hombre y anhelaba estar allí con Él, ¿sí? Lo deseaba. Y esto tiene que ser el deseo que nosotros tenemos. O sea, la persona llena del Espíritu Santo desea estar con el Señor. No es una carga el hecho de poder estar con Dios, lo desea. Por eso cuando Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, cuando lo apedraron, si lo puedes leer, por favor, lee todo el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, que por falta de tiempo no lo vamos a hacer en esta tarde, pero fíjate cómo testifica él, cómo muestra, y por ser simplemente un cristiano, lo apedraron hasta matarlo, pero sus ojos estaban puestos y pudo soportarlo, porque lo soportó a través de la llenura, del poder de Dios dentro de su vida, de su ser. Por eso en la necesidad nosotros también de ser llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nosotros podamos soportar todas las cosas que sobrevendrán. Ahora, el Espíritu Santo, cuando vienen y sobrevienen sobre nosotros cosas que son realmente difíciles, nos llevarán a poner los ojos en el Señor y nos llevarán a confiar plenamente de que Dios tiene el poder y la gracia para sostenernos, ayudarnos y sacarnos adelante en cada una de las situaciones. Por eso es importante. El ser lleno del Espíritu Santo, la única mención se menciona en las epístolas, aunque
lo mencionado, o sea, la referencia, que en el libro de Hechos no deben limitarse a solamente estas menciones, sino que realmente en toda la Biblia, o sea, en lo que habla la Biblia, siempre y sobre todo en el Nuevo Testamento nos enseña mucho sobre el tema del Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos de Efesios capítulo 5, versículos 8 y 19, dice: no embriaguez con vino, en el cual hay disolución, antes sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros versículos de este capítulo nos llevan a una renuncia, hermano, a una renuncia a todo aquello pecaminoso. Nos llevan a una renuncia a todo aquello pecaminoso, fornicación, inmundicia, avaricia, de no tiene que estar presente en el corazón, en la vida de cada cristiano. Fíjense en que dice: porque es vergonzoso lo que hacen otros, aún en secreto, es vergonzoso. O sea que esto también nos dice de no compartir con personas que tienen realmente un mal testimonio, porque van a terminar, digamos, golpeando o tentando a ir para ese lado. Fíjate que vos hablas yo me recuerdo que no estaba hablando con una persona que no está transformada, que no está llena del Espíritu Santo, pero tampoco lo quiere porque no se deja pastorear, ¿no? Entonces yo hablaba, no se deja, su pastor me lo veía esto y yo lo observaba. Y esta persona mencionaba algo, ¿no? Con respecto a esto. Y él hablaba, a ver, palabras que no eran digamos, de un cristiano, pero lo justificaba con cosas digamos que si el Espíritu Santo me lo quiere sacar, me lo sacará. Y en realidad el nuevo nacimiento produce que nosotros cambiemos por completo. O sea, en este caso esta persona no nació de nuevo. Entonces esto también nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida. Por eso el no hablar ni de lo que está en secreto. O sea, se junta con toda gente de mala vida. Y tarde o temprano termina una persona contagiándose. Entonces este hombre decía estas palabras. Y recuerdo estar reunido, yo lo observaba, ¿no? Observaba cómo hablaba y cómo era la reacción de los que lo rodeaban. Es un hombre que se ve que tiene un poder adquisitivo importante. Entonces, bueno, cuando una persona llena del Espíritu Santo siempre habla de Dios. Vamos a entender esto. Siempre vos podés hablar con muchas personas, pero siempre terminás hablando del Señor. ¿Por qué? Porque lo que abunda en nuestro corazón habla en nuestros labios. Esto es así, dice la palabra de Dios. Lo que abunda en nuestro corazón van a hablar nuestros labios. Por lo tanto, la persona, cuando vos te juntás con una persona, terminás hablando del Señor, porque todo lo que tenés en tu corazón tenés ganas de transmitírselo. Si es un inconverso, de transmitírselo, y si es un cristiano digamos que también está en el camino del Señor, uno habla de la grandeza de Dios, no de la grandeza de uno. Ay, porque Dios me hizo esto. No, habla de la obra de Dios. Cuando está en un inconverso, uno habla de la obra de Dios para la transformación de su corazón, pero cuando habla con una persona que es cristiana, hablamos de la gloria de Dios, de cómo obra nuestras vidas, ¿verdad? Entonces estaban todos rodeándolo y en un momento se pone a hablar de plata y se pone a hablar de autos y se pone a hablar, no, pues yo cuando era muy joven, yo tuve plata desde muy niño, manejé mucha plata, hice mucho esto, hice aquello, hice lo otro y tuve de todo. Entonces vos notabas que no hay una llenura del Espíritu Santo, ni en él, ni en aquellos que tal vez le estaban escuchando, porque en un momento todos estaban anonadados por todo lo que contaba y contaba las experiencias que contaba con respecto al dinero, las cosas que hacía y demás. Entonces después, hablando a solas con otra persona que estaba con un muchacho que estaba cerca de esta persona que estaba hablando de esta manera, le pregunto qué opinaba. Y me dijo, no, yo también quisiera hacer lo mismo, yo quisiera hacer lo que hace este hombre porque tiene dinero y así. Entonces vos notás que cuando vos te juntás con esto me refiero, ¿no? Vos te juntás con alguien que no está lleno del Espíritu Santo y que no habla del Señor, termina induciéndote a hacer lo malo en vez de hacer lo bueno. Por eso dice, por eso hablaba, ¿no? Y decía, porque es vergonzoso aún lo que hablan ellos en secreto, lo que hacen ellos en secreto, lo que dicen en secreto. Imagínate cuando las cosas que hacen
en oscuridad, ¿no? Que son contagiosas. Por eso el ser lleno del Espíritu Santo nos hace poner la mirada en el Señor. El ser lleno del Espíritu Santo nos llama a tener una vida de testimonio para no ofender a Dios, porque no queremos ofender al Señor. Deseamos honrarlo en todo, tener una evidencia de que Él reina dentro de nuestras vidas. Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender, que Dios tiene y está obrando en nuestros corazones mostrando la verdad. O sea, ¿viste? Cuando la palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, estas malas conversaciones, cuando juntarse con una persona que no está llena del Espíritu Santo, nos va a corromper. Ahora, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, podemos discernir y podemos diferenciar, podemos diferenciar lo bueno y lo malo, de seguir o no seguir escuchando a esta persona, porque realmente puede llegar a traer la confusión. Esto es importante. Y esto lo que nombramos, no son los únicos pecados. Cuando nosotros hablamos de Efesios, que hablaba de fornicación y de avaricia, de todo, no son los únicos pecados. Pero quiero decirte algo, que el mismo Espíritu de Dios lo traerá a la luz, sacará a la luz. Nosotros notamos que la propia palabra nos enseña que todo será traído a la luz. Dice, miren lo que dice en el verso 7 de Efesios 5, dice, no seáis pues participante con ellos, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andá como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, o sea, evitarla. ¿Sí? No participemos, evitala, reprendela, sacátela de encima. ¿Por qué vergonzoso? Dice, ¿por qué vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, porque no va a haber nada que quede oculto que no sea sacado a luz, dice el Señor, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando habla luz, habla de la luz de la palabra de Dios. O sea, todo va a ser manifiesto frente a la palabra de Dios. O sea, no es por eso la llanura del Espíritu Santo no es tirarse para atrás y bla, 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 decir un montón de cosas y saltar y hacer como un perro, hacer como un gato y hacer un montón de cosas. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. La llanura del Espíritu Santo de Dios es tener una vida completamente anclada en el Señor, sobre la roca viviente que es Cristo, de testimonio, de vida, de habernos apartado, de ser hijo de luz, de tener buen testimonio, sal y luz. Eso es lo que realmente se manifiesta en una vida cuando está llena del Espíritu Santo. Porque muchos creen que el Espíritu Santo lo tratan como si fuese una energía que tiene que venir más, por eso está más, dame más. Y realmente no es así. No es que Dios te va tirando de a poquito. Lo que Dios nos da dando luz y nos da dando crecimiento y madurez espiritual para que uno pueda predicar y vivir y tener esa gracia, esa gloria, esa bendición. ¿Sí? Esto es lo que realmente nosotros tenemos que entender como respecto a la llenura del Espíritu Santo. Ahora fíjense bien esto, porque dice en el verso 15, miren lo que dice el verso 15, que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, lo que está diciendo esto es ver cómo era nuestro testimonio anterior y cómo es el testimonio ahora en nuestra vida. Nosotros antes éramos hijos de luz, pero ahora no lo somos. Por lo tanto, si Cristo ha lavado nuestros pecados, si nos hemos arrepentido y el Señor nos selló con el Espíritu Santo, nos dio las arras del Espíritu, debemos mostrar que verdaderamente Él vive y reina en nuestros corazones. Ahora, vamos a considerar algo muy importante. Miren lo que dice en el libro, en el libro de Efesios capítulo 5, verso 18, dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Esto es una comparación, a la misma vez está haciendo un contraste, está enseñando. El apóstol Pablo tiene para enseñar, muchas veces mal explicado con respecto a este tema. Bendito sea el nombre del Señor. Aquella comparación que él hace
o sea, el exceso de embriagarse, o sea, de tomar mucho vino, viene, ¿por qué? Porque el vino cuando toma control de una vida, la vida se desordena, ¿sí? La vida comienza a hacer formas, algo depravado, algo malo. No tiene la conciencia, de hecho, que un alcohólico destruye toda una familia, destruye su propia vida y destruye todo su entorno. Entonces el apóstol Pablo tenía algo en mente que quería que nosotros podamos entender, en este caso cuando habla no te embriaguéis con vino. Y se cree que en ese tiempo había, digamos, religiones paganas y había cultos paganos donde los hombres y mujeres se embriagaban con vino para poder buscar la comunicación y la comunión con sus dioses. Y esto los llevaba a cometer actos inmorales y perversos. Por eso, fíjense cómo viene hablando, cómo nos viene hablando el Señor. Fíjense, pero fornicación, verso 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni trolería, como no conviene, sino ante acciones de gracia. Pero porque sabe esto, verso 5, en que ningún fornicario o inmundo o idólatra o avaro o idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo, ¿no? De Cristo y en Dios. Entonces, acá nos muestra algo más profundo que nosotros debemos entender. Porque la embriaguez con vino, ¿por qué decía no embriaguez con vino en el cual hay disolución antes de ser lleno del Espíritu? ¿Por qué decía esta palabra? Porque cuando se embriagaban, ellos hacían y cometían toda clase de inmoralidad sexual o robaban o hacían cosas depravadas, pierden el control. Fíjate que una persona que pierde el control empieza, de hecho que un alcohólico sale del trabajo, cobra su quincena, su mes, se va al lugar, al bar, a donde tome, al boliche, como quiera llamarle, ¿sí? Y se va y se gasta la plata por ahí de esa quincena, del alquiler de la casa, de la leche para los chicos, ¿no? Porque una vuelta hablaba una persona, estaba en un almacén y prestaba atención y decía, y notaba esto, miren esto, le decía, ¿cuánto sale la botella de vino? Un cartón de vino, una caja, acá viene en caja el vino, ¿no? ¿Cuánto sale? Hay botella y caja, ¿no? Una cajita de vino. ¿Cuánto sale la caja? Tanta plata. ¿Y cuánto está la leche? Tanta plata. La leche era un poquito más, no era tan barata, no era tan mucho más barata, pero sí era un poquito más barata que el vino. Ah, entonces no me alcanza, decía. Bueno, dígame qué quiere entonces. A ver. No, deme el vino, deme el vino. O sea, que el alcohólico se gasta la leche, en vez de comprar la leche de los hijos, se compró un vino. El vicio lo llevó. Por eso, cuando hablaba el apóstol Pablo, no habla sin fundamento y no tenía nada que decir. Lo que estaba hablando, que el hecho del alcoholismo produce una adoración a Satanás. Entonces quería evitar esto, de que se pueda adorar, ¿no? Cuando se embriagan con vino, se está adorando realmente al diablo. Y esto es lo que le estaban diciendo. Por eso, no sean llenos del vino, o sea, no sean llenos del diablo, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso una persona llena del Espíritu Santo repele todo este tipo de cosas y abandona todo tipo de clases de pecado que llevan a la destrucción de su familia y de su propia vida. El ser lleno del Espíritu Santo tiene cierta similitud, correcto, pero en lugar de impulsar al desorden y al mal, lo que hace el Espíritu Santo es tomar control de nuestra vida y hacer actos buenos. Por eso cuando hablaba, no hombre, con vino, porque hay disolución ante ser lleno del Espíritu Santo, tiene algo comparativo, tiene una cierta similitud. Porque, por un lado, el vino te hace hacer de un desorden, pero el Espíritu Santo te lleva al orden. El vino el desorden te hace deshonrar a Dios, el ser lleno del Espíritu Santo te hace honrar a Dios y vivir una vida que realmente alabe y glorifique el nombre del Señor. Por eso que nosotros debemos darle el control absoluto al Espíritu Santo. Estar lleno indica algo que está rebosando por todos los lados. ¿Sí? Así como hablamos que el perfume perfumó toda la casa, bueno, el Espíritu Santo perfuma o llena o satura, toda nuestra vida rebosa por todos los lados. Una vida que está llena del Espíritu Santo, un cristiano lleno del Espíritu se nota por la vida que lleva, hermano, por la vida que lleva. Él lo muestra en la sociedad, lo muestra en su casa, con amor para con sus hijos, con su esposa, con su esposo, ¿sí? Con sus padres.
con su prójimo. El hecho de respetarse en la iglesia, de amarse, de saber que hay errores, que hay gente que cae y puede llegar a caer y uno tiene que ayudarle, levantarla. Hay familias que están sufriendo cosas terribles, pero que son necesarias que para su edificación, para su crecimiento espiritual. Pero cuando están sufriendo, lo primero que hace que no está lleno del Espíritu es criticar y murmurar y hablar. Y la verdad que eso hace que destruya todo. Por eso una persona llena del Espíritu Santo ama a su prójimo como a sí mismo. Gloria al nombre de Jesucristo. Los creyentes siempre han enfrentado oposición al predicar la palabra de Dios. Por eso cuando el lleno del Espíritu Santo te da la gracia para poder predicar la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, te da el deseo de anunciar lo que vos tenés, lo que vos sentís en tu vida, lo que deseás que la otra persona tenga en su corazón. Viste que una vuelta me decía un hombre, tengo ganas de abrirle la cabeza y meterle la Biblia adentro. Y yo me reía, le digo, no puedes hacer esto, no se puede hacer de esta manera, no. Pero él me decía, yo tengo ganas porque le hablo, no quiere entenderlo. Y bueno, pero no, tranquilo, porque esta es una obra que el Espíritu Santo convence, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo lo único que convence en la condición que se encuentra esa persona pecaminosa para que pueda arrepentirse de sus pecados y ser salva, ¿no? Y entonces, pero los creyentes siempre han enfrentado oposición frente a esto, al predicar el Evangelio. Esta oposición puede venir de diferentes maneras. Puede venir a través de la persecución, el desánimo, la prueba, el rechazo, de la manera que es necesario tener el denuedo, o sea, que significa tener el valor de seguir predicando la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos va a dar el valor, más allá que nos desprecien, que nos rechacen, que estemos en prueba y que muchas veces parece que nos sentimos desanimados. Es un motor dentro nuestro. La llenura del Espíritu Santo es un motor dentro nuestro que nos lleva a participar las buenas noticias a otras personas que están perdidas. Por eso es importante. Fíjate que una persona llena del Espíritu Santo, lo primero que se le atropellan las palabras en la boca para hablar del Señor. Para hablar, esto lo digo yo a veces en las prédicas, ¿no? A veces estoy predicando y me confundo, me trabo, la desesperación, ¿no? La hermana Betty me dice siempre, pastor, pero tranquilo, no corras para predicar. Pero es tanta la desesperación, no sé si la palabra está bien expresada, pero el fuego que siento dentro de mi corazón para poder que puedas entender que el Evangelio de Dios es tan maravilloso y tan hermoso de poderlo vivir, de ese gozo que Dios trae a nuestros corazones, que no es todo ese circo de la fe que hacen, pasá corriendo por tu bendición, corre por esto, pactá con aquello, y todo ese tipo de cosas no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo. Por eso, qué importante que nosotros participemos en la palabra de Dios. Por eso nos da la fuerza, nos da la gracia, nos da el poder para poder seguir hablando. En dos ocasiones en particular esto se hizo patente en el libro de los Hechos. En el capítulo 4, cuando Pedro y Juan fueron arrestados y se presentaron delante del sacerdote, fíjense en lo siguiente, fíjense lo que dice. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifa y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. ¿Por qué estaba tanta gente reunida? ¿Por qué estaba tanta gente reunida ahí? Es para preguntarse, ¿por qué se reunió tanta gente? Bueno, la finalidad era de intimidar, de frenar a los apóstoles, de predicar la palabra de Dios, para que no se pudiese predicar el Evangelio. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo no hay oposición que valga, nadie te puede callar la boca, es algo que no lo puede, esto es lo que no entienden. Yo a veces me pasa, ¿no? Que cuando hay una persona que es un evangelista, porque hay un ministerio evangelístico, ¿no? Cuando una persona evangelista está, pero continuamente en su boca tiene ganas de hablar. ¿Por qué? Porque tiene en su corazón la llenura de Dios, está tan fuerte esa llenura de Dios que hace que de su boca broten palabras para llevar a esas personas a los pies de Cristo. Que esto es lo que estaba pasando en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Con los discípulos. Fíjense en allí Hechos de los Apóstoles 4, del 8 al 13, pero fíjense en esto, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, esto es algo terrible, vamos a Hechos de los Apóstoles, miren esto, porque es tan importante, capítulo, dijimos 4, de Hechos de los Apóstoles,
Vamos a mirar un poquitito esto. Fíjense en esto, ¿eh? Es lo que certifica lo que estamos hablando, ¿no? Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, verso 8, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho por a un hombre enfermo, porque se había sanado justamente el paralítico, ¿no? O sea, recuerden cuando ellos vinieron ahí en el lugar, al templo llamado La Hermosa, y estaba una persona pidiendo, y entonces le dijeron, no tenemos plata ni oro, lo que tenemos que te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre entró adentro, lleno de Dios, contento y alegre y feliz y gozoso en el Señor, entró cantando y alababa el nombre del Señor en el templo. Y todos se admiraban. Entonces fueron a increpar a los apóstoles. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Comenzaron a predicarle, y dice, fíjense en esto, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los cuales han venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, no era gente estudiada, porque ellos que creían que la gente estudiada era más elocuente y era más creíble, el Espíritu Santo de Dios estaba hablando a través de ellos, y esa llenura de Dios les llevó a hablar la palabra de Dios que los avergonzó, los cayó la boca. Por eso dice, entonces, viendo con denuedo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! Miren esto, qué tremendo, cómo termina este versículo 13. Dice que le reconocían que habían estado con Jesús. Esto significa que en la llenura del Espíritu Santo testificará de que somos cristianos, de que somos muy diferentes. Se van a maravillar de tu vida y de la mía. Por eso la llenura del Espíritu Santo es tan importante en el corazón, en la vida de la persona. Hermano, esto es importante que nosotros podamos entender. ¿Te das cuenta que la llenura del Espíritu Santo no es hablar un montón de lenguas y comenzar a saltar y hacer un montón de cosas y conquistar y salir y lograr esto y conquistar aquello y somos hijos del rey y esto, bla, 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 y esa emoción, ese entusiasmo, esa gracia que después se termina apagando? Predicamos en las calles, cuando salimos a predicar en las calles, llevamos palabra de Dios, nos encontramos con un montón de personas, hermano querido, que se han apartado. Porque simplemente fueron emociones. El Espíritu Santo cuando entra en una persona no es emociones, la vida de Dios reflejada en nuestros corazones y en nuestra vida. Por eso es tan importante, hermano, comprender lo que es el Espíritu Santo, conocer la obra del Espíritu Santo y cómo acciona en nuestras vidas y cómo nosotros accionamos desde el momento que Él está en nuestros corazones. Espero que me estés entendiendo. Ser lleno del Espíritu Santo es mucho más allá que hablar en lenguas, hermanos. En el capítulo 2, verso 4 de Hechos de los Apóstoles dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El hablar en lengua no es una indicación de estar lleno del Espíritu Santo. Hermano, hemos visto, ya mencionado, la referencia de ser lleno del Espíritu Santo. No menciona, en ningún momento menciona el hablar en lengua. Además, leemos que en 1 Corintios en el 14, que hablaban en lengua, pero ejercían de una manera equivocada la iglesia de los corintios, porque el pueblo de Corintio era un pueblo que realmente decía hablar en muchas lenguas, daba mucho énfasis en las lenguas, pero estaban viviendo una vida de problemas. De hecho, que muestra la palabra de Dios que había gente que tenía relaciones sexuales aún con sus propias madrastras, o sea, las esposas de sus padres, y de eso hay, pero infinidad de cosas, y hoy justamente se vive exactamente lo mismo. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender bien plenamente a través de la palabra de Dios, de que el lleno del Espíritu va mucho más allá de hablar 4 o 5 lenguas y empezar a saltar y hacer un montón de cosas, porque cuando se sale de la iglesia, cuando se sale del lugar donde se están congregados y donde se están reunidos y están en otro lugar, hacen un desastre de sus vidas, y es terrible esto. Es terrible porque esto muestra a mucha gente el error
y los conduce en el error y los conduce a alejarse, a que no se querer saber nada con el Señor. Si nosotros queremos ganar un alma, lo primero que tenemos que tener es testimonio, porque si no se convierte por la palabra, se cumplirá por los hechos, se convertirán por el testimonio que nosotros tengamos. Ahora, la llenura del Espíritu Santo nos mostrará esto. Y acá en todo el capítulo 14 es algo terrible, tremendo, que nosotros notamos, que nos enseña el apóstol Pablo, porque dice, ¿de qué sirve que todos hablan lenguas si después hacen cualquier cosa? De hecho, que si hablan todo en lengua y no hay un intérprete, alguien que hable, interprete lo que se está hablando, difícilmente se puede entender. Por otro lado, si entra alguno, dice el apóstol Pablo, y ve que están todos hablando y saltando y cayéndose la silla y gritando para todos los lados, lo que va a hacer es van a decir, estos están todos locos. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender esta palabra. Amado, yo espero que me estés comprendiendo y que puedas entender la necesidad que nosotros como predicadores necesitamos, que tú puedas entender aquellos que están recibiendo el mensaje y el entendimiento de la palabra de Dios, que no nos sigan confundiendo, no te dejes confundir más. Salí corriendo de esos lugares donde te están confundiendo, que piensan que la llenura del Espíritu Santo es justamente esto, y levantar falsas profecías, que dice que el Espíritu Santo me dijo, el Señor me habló, el Señor me mostró, tantas cosas que se dicen, ¿no? Fuera de la palabra de Dios, fuera del verdadero testimonio de Dios, de la verdadera palabra que es profética, la palabra profética más segura, decía el apóstol Pedro. Salí corriendo de esos lugares porque te están confundiendo. Está la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, lo que va a notar en su vida que tiene deseo de estar con Dios. Que es lo que veía Esteban cuando levantó sus ojos al cielo así, ¿no? Y vio al Señor sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y esa vista puesta en el Señor te lleva a seguir adelante. Ha puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, decía el apóstol Pablo, ¿no? Por eso, también hablaba Pablo en Colosenses, en el capítulo 3, verso 5, haced morir pues vosotros lo terrenal. Habla de poner la mirada en las alturas, poner la mirada en los altos. Ahora, ¿cómo miramos nosotros para las alturas? O sea, ¿cómo miramos a Dios? Es a través del Espíritu Santo que nos conduce y nos guía a toda verdad. El Paracleto, el nuevo Consolador, esa vida de Dios puesta en nuestra vida que nos llevará al estar rendido a la voluntad de Dios, renunciando a lo malo, le damos el control de toda nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, para que esa plenitud de Dios nos llene. Tendremos valor para hablar la verdad del Evangelio, aún en el medio de las oposiciones. Nuestro lenguaje será de salmos, de himnos, de cánticos espirituales. Tendremos un nuevo vocabulario, ya no se hablarán malas palabras, hermano, con gozo en nuestros corazones, cantando y alabando a Dios, dando siempre gracias en todo a Dios por todo lo que tenemos. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo se ve a las claras, se ve, hermano, se ve que está lleno de Dios. Por eso, la llenura del Espíritu Santo es justamente Dios morando en todo nuestro ser. El olor a perfume que llenó toda la casa, todo el rincón de la casa, de la misma manera, llenará el Espíritu Santo y mostrará su grandeza a través de nuestra vida y en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Que Dios bendiga tu vida, amada iglesia. Y la verdad que le doy gracias al Señor porque nos da esta gran oportunidad cada martes de estudiar la palabra del Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos dado el entendimiento necesario en esta tarde y revelarte a nuestras vidas, Señor, para mostrarlo cuánto engaño en este tiempo hay, cuántos errores, cuántas equivocaciones hay, Señor, cuánta gente que tiene un corazón en tinieblas están dirigiendo tantos lugares que llamados iglesias, Señor, pero no están conduciendo a tu pueblo hacia ti, sino hacia su propia persona. Por eso hoy, Señor, hemos entendido que ser llenos del Espíritu Santo no es caerse para atrás, no es cuando nos pongan las manos comenzar a hablar una nueva lengua o tirar las sillas o caernos al piso y hacer sonidos. Ser lleno del Espíritu Santo es mostrar de que vives y reina en nuestros corazones durante toda nuestra vida, Señor. Que vives y reina en nuestras vidas, en nuestro ser en todo tiempo y en todo momento, que nuestro testimonio es un testimonio verdadero. Señor amado,
pero también el ser lleno del Espíritu Santo nos llevará a tener pasión por las almas perdidas, esas almas que están caídas, Señor, esas almas que están en pecados, que están en delitos y muertas en pecados, Señor. Por eso también la llenura del Espíritu Santo nos llevará a esto. Y el Espíritu Santo nos llevará, Señor. El ser lleno del Espíritu Santo nos llevará a honrarte y adorarte en espíritu y en verdad como tú quieres que te adoremos. Por eso te damos gracias en esta tarde por habernos hablado. Te damos gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Paz de Dios. El martes que viene seguiremos estudiando la palabra de Dios y continuamos con la enseñanza del Espíritu Santo. Paz a sus vidas. Dios les bendiga.